Mateo capítulo 8. Hay una realidad en la vida de cada persona que busca un milagro de parte de Dios, ¿no? Creo que detrás de un milagro hay una necesidad, ¿no? Una vida muy necesitada. Detrás de un milagro hay una vida o hay una persona desesperada o hay una persona con desesperanza. Quien necesita un milagro necesita que Dios le cambie las circunstancias de su vida, que Dios cambie su condición. Es lo lógico, ¿no? Si usted necesita un milagro es porque necesita el poder sobrenatural de Dios para cambiar algo que usted y yo no podemos cambiar. Por eso acudimos a Dios, por eso acudimos al único que puede mostrarnos el camino para que volvamos a tener esperanza. Hay dos caminos frente a nuestra necesidad: el que nos lleva a la desesperación, a el fatalismo, pero también el que nos lleva a Jesucristo. Y usted y yo tenemos la posibilidad de escoger cuál camino queremos recorrer. Si aquel que nos lleva a Jesús como nuestra única, como lo cantamos ahorita, ¿no? Como nuestra única esperanza, o aquel camino que nos lleva al desespero, a la desesperanza. Y la invitación en esta noche es que dejemos de transitar ese afán que tiene el camino de la desesperanza y que no nos deja ver más allá del gigante o de la barrera de nuestra necesidad. Porque cuando hay desesperanza, cuando hay desespero, usted no ve más allá de lo que tiene enfrente, ¿no? Del dolor que está pasando, del desespero, de la angustia que está asistiendo, que está teniendo, perdón. Y más bien la invitación es que nos pongamos los anteojos de la fe y miremos a dónde nos quiere llevar Dios cuando quiere o desea hacer un milagro en nuestra vida. Todo milagro de Dios tiene un propósito, ¿sí lo cree? Toda manifestación de Dios siempre va a mostrar un propósito, un deseo en su corazón. Así como el aparato que usted compra, el electrodoméstico que usted compra, la herramienta que usted tiene, usted la adquiere para un objetivo específico. No la compra porque sí, ¿no? Ya cuando uno compra cosas por simplemente quererlas, admirarlas, ya eso no cumple un objetivo trascendental, como de pronto la herramienta que usted utiliza para, qué sé yo, el carpintero, el serrucho, ¿no? O la sierra. Entonces, como cada cosa tiene un propósito, los milagros que Dios hace en nuestra vida también tiene propósito. Dios tiene un propósito en cada milagro. Entonces vamos a descubrir para qué Dios hace lo extraordinario y lo sobrenatural en nuestra vida. ¿Para qué Dios hace milagros en nosotros? ¿Está interesado en saber por qué y el para qué? Entonces hay tres historias en Mateo capítulo 8. Y la primera historia es cuando Jesús sana a un hombre, a una persona con lepra. Y aquí nos muestra el porqué de Dios cuando hace un milagro. Dios hace un milagro, número uno, para mostrar el deseo de su corazón. ¿Para mostrar qué? El deseo de su corazón. Creo que aquí todo mundo quisiera descubrir las intenciones y el deseo del corazón de otra persona, ¿cierto? Los que hemos tenido la oportunidad de conquistar a una mujer, la miramos, ¿cierto? Decimos, uy, está agradable a la vista, está bonita. Y empezamos a tejer nuestra red, ¿no? A armar nuestra estrategia. Y siempre
el hombre cuando se acerca a esa mujer que le gusta, siempre en la mente está la pregunta: ¿será que ella qué corresponde al amor, al enamoramiento que yo siento por ella? Y uno como que le da miedito, ¿no? Porque las mujeres no son muy evidentes. Uno tiene como que descubrir, y siempre está como esa zozobra de qué es lo que en el corazón de esa mujer está ocurriendo. ¿Será que el detalle que le di sí le gustó, no le gustó? ¿O será que simplemente me recibe los detalles, pues como comúnmente dicen por ahí, para cogerme como marrano y pasar el momentico nomás? ¿O si realmente esa mujer quiere algo serio conmigo? Siempre está como esa que expectativa, porque usted y yo queremos conocer qué hay en el corazón de la otra persona. Cuando el negociante está haciendo un acuerdo con la contraparte, siempre se está pensando, bueno, ¿y este otro que está meditando? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer con este acuerdo, con este negocio? Igual, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, Él quiere que descubramos cuál es el deseo de su corazón. Y el deseo del corazón de Dios, primeramente, es que podamos experimentar milagros en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quiere cambiar nuestra condición con un milagro. Él quiere hacer. ¿Por qué, pastor, hace esta afirmación? Porque tenemos miles de preconceptos. Tenemos, por ejemplo, el preconcepto de que no soy digno de que Dios haga un milagro en mí, porque de pronto me he portado mal. No me lo merezco. O tenemos el preconcepto de que no soy lo suficientemente importante para poder acceder a lo sobrenatural de Dios. Pero la realidad es que en el corazón de Dios existe el deseo de hacer un milagro. Dice el versículo 2 de Mateo capítulo 8: de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo tocó y dijo, ¿qué? Sí quiero. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Un milagro revela que el corazón de Dios está dispuesto a siempre dar lo sobrenatural en tu vida para que tu vida cambie, para que cambie tu condición. A ver, ¿este leproso necesitaba un milagro? ¿Necesitaba un cambio? Mientras esta persona estuviera en la condición de enfermo, de lepra, esta persona perdía su dignidad, era excluido socialmente, no podía relacionarse con sus amigos ni con su familia, no podía trabajar, perdía su derecho a adorar a Dios porque no le permitían entrar al templo. No había esperanza para él, y lo único que esa persona esperaba o era la muerte o era un milagro de parte de Dios. Como lo dije en la introducción, o el camino de la ¿qué? Desesperanza, o el camino de Jesucristo para recibir un milagro. Y Jesús, al requerimiento del leproso, si tú quieres, por favor, límpiame. Y Jesús le dijo, ¿qué? Claro que sí, yo quiero. Yo quiero cambiar tu condición. Yo quiero cambiar esa forma de vida que tú no puedes ¿qué? Cambiar. Porque hay condiciones en nuestra vida que no podemos cambiar, que lo hemos intentado, hemos hecho todo. ¿Cuántos somos mal geniados? Y quisiéramos cambiar ese estilo de vida, ¿no? Pero hemos luchado y no se ha podido. Solamente un milagro de Dios puede cambiar nuestra condición.
¿Cuántos hemos luchado con nuestra familia? ¿Cierto? Hemos tenido percances con ellos, peleamos, queremos que haya restauración y no hemos podido cambiar por nuestros medios esa condición. El único que lo puede hacer es ¿quién? Cristo. Le da la gloria a Él. Así que el deseo del corazón de Dios, ¿por qué Dios hace un milagro? Es para que descubramos que Él tiene el deseo, las ganas de hacerlo. Pero lo segundo está en el versículo 4. En la última parte dice: lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Y aquí está la frase que quiero que usted resalte en su Biblia, si es posible, que se lo lleven en lo profundo de su corazón, lo escriban en lo profundo de su corazón. Dice: esto será un testimonio público de que has quedado limpio. El deseo de Dios es que siempre haya testimonio. Siempre haya testimonio. Dios desea que muchos conozcan a Jesús a través del testimonio de un milagro. Y hoy te confronto: si no estás dispuesto a testificar, ¿para qué quieres un milagro en tu vida? Si no estás dispuesto a contar, ¿para qué quieres un milagro en tu vida? Porque muchos de nosotros queremos el milagro y hasta ahí termina nuestra súplica. Ya, Dios cambió mi condición. Y de ahí para allá, ¿qué sigue? No, yo sigo con mi vida, con mis proyectos. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Entonces puedo avanzar. ¿Y Dios qué? ¿El propósito de Dios qué? ¿Y cuál es el propósito? Que Cristo sea testificado. Dios desea que tú testifiques. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente hubo un milagro en tu vida, que el evangelio es real, pero también para que la gente vea que lo que está escrito aquí se cumple. Eso es lo más importante. Jesús le dijo: vaya al templo, vaya y muéstrese, prepárese, preséntese ante el sacerdote, deje que él lo examine. Y ahí vemos la ley de Moisés. Es curioso porque en la ley de Moisés, aquella persona que tenía lepra y que se sanaba de la lepra, tenía que ir ¿dónde? Al templo, para que el sacerdote dijera: sí, esta persona fue sana. O sea, le daba a la persona la esperanza de que algún día iba a ser sana de lepra. O sea, anteponía la circunstancia, ¿no? ¿Sabe qué es lo interesante aquí? Que en el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas fueron salvadas de la lepra? A ver, ¿cuántos de usted recuerda? Los hermanos de Moisés por la rebeldía, nada más, ¿no? Y creo que nadie más. Antes de Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo existía una ley que le daba la esperanza a la persona que sufría de lepra para que fuera al templo, el sacerdote lo examinara y dijera: sí, ¿está qué? Sano. Sí, en el tiempo de la ley muy pocas personas fueron ¿qué? Sanas. Y lo interesante aquí es para demostrar que lo que se escribió hace más de 2000 años se cumple. Los enfermos serán ¿qué? Sanos. Y Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley, a cumplir las promesas de Dios, la profecía. Él es el único que nos puede ¿qué? Sanar, cambiar nuestra condición. Así que testifica que esto es verdad, que realmente Jesús hace milagros, pero también testifica que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y si la palabra de Dios dice que Jesús vino a sanar y Jesús sanó y cumplió, también dice que lo que no se ha cumplido hasta este día, algún día se va ¿a qué? A cumplir. ¿Para qué Dios hace milagros en mi vida? Para mostrar el deseo del corazón de Dios, de que Él quiere hacer milagros y que quieres que tú testifiques.
La segunda historia está en el versículo 5, y es la historia de la fe de un oficial romano. Y lo segundo que Dios nos quiere enseñar es que el propósito de los milagros es para que el Señor mire la fe que hay en medio de tu necesidad. Mire que aquí Jesús resalta la fe de aquel hombre. Aquel hombre se acerca, aquel oficial romano, y le dice: Señor, mi joven siervo está en la cama, paralizado y con terribles dolores. Y en el versículo 7 descubrimos ese deseo de Dios de hacer el milagro. Enseguida él dijo: iré a ¿qué? A sanarlo. O sea, quiero hacer algo al respecto. Quiero hacer algo al respecto. Jesús estaba en la determinación: sí, yo quiero hacer ese tipo de milagros. Quiero ir a orar, imponer mis manos sobre ese joven y que haya poder, haya algo sobrenatural. Pero mire la respuesta de este oficial. Dice: no soy digno, versículo 8, de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, ellos lo hacen. Y mire las palabras de Jesús, el versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que los seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Sabe por qué Dios hace milagros? Porque quiere ver tu ¿qué? Tu fe. Mire la fe de este hombre. Su convicción era tan grande que le dijo a Jesús: Jesús, no tienes que ir, solamente ¿qué? Habla. ¿Sabe cómo? Y toma el concepto de la autoridad. Reconoce que Jesús tiene la autoridad sobre ¿qué? Sobre la enfermedad, ¿cierto? Él lo puede sanar, pero también reconoce que Jesús tiene la autoridad sobre la distancia. Él puede hacer algo a distancia. Tiene la autoridad sobre el tiempo, porque dice que en el momento que Jesús dijo: ese muchacho ya está sano, en ese instante el testimonio es que ese muchacho había quedado sano. Y este hombre, su fe reconoció que Jesús tiene la autoridad sobre absolutamente ¿qué? Todo. Si hoy que Jesús está en este lugar, si lo cree, quisiera ofrecerte un milagro en esta noche, ¿qué tipo de fe vería en ti? ¿Qué tipo de fe vería en ti? Y número tres, la tercera historia está en el versículo 14. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba ¿qué? Enferma, en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Y resalta esta parte: entonces ella se levantó y le preparó una comida. La otra versión de este milagro dice: y se levantó enseguida y le sirvió. ¿Y le qué? Le sirvió. ¿Cómo, o más bien, qué Dios quiere ver en ti? ¿Para qué Dios quiere un milagro en tu vida? ¿Para qué qué? Para que le sirvamos. Ahí está claro. ¿Para qué le qué? Le sirvamos. La historia es muy clara. Estaba enferma. ¿Necesitaba un milagro esta mujer? Claro. No sabemos si Pedro quería a la suegra, ¿no? No sabemos si Pedro decía: bueno, pues ya que está como maluquita, pues
Tocó prepararse para el funeral, ¿no? No sabemos nada de eso, pero lo que sí sabemos es que solamente el toque de Jesús pudo hacer un milagro en la vida de esta mujer. Y mire que la actitud de esta mujer no fue: ay, Jesús, muchas gracias, ay, muchas gracias, Jesús, ya vengo, me voy. No, dice, se levantó enseguida. O sea, como si, no sé si usted ha visto las caricaturas que está ahí el dibujo animado medio muerto y que le ponen como el aparato ahí para resucitarle y se levanta de una vez activo. Así quiere que Jesús, o más bien el objetivo de Jesús con sus milagros es que tú le sirvas. Tres cosas que muestran para qué son los milagros que Dios quiere hacer. Número uno, para mirar o descubrir el deseo de Dios, de que Él quiere hacer un milagro en tu vida, quiere cambiar tu circunstancia, pero también quiere que tú testifiques de que lo que está en la Biblia, eso se cumple. Número dos, Él quiere, o más bien, el milagro es para mostrar cuál es tu fe. Número tres, para que tú le sirvas. Termino con lo siguiente. A veces Dios ha hecho milagros en nosotros. ¿Hemos experimentado milagros de parte de Dios? ¿Y sabe qué es lo triste del creyente, del cristiano? Que en vez de vivir milagro tras milagros, hoy el Señor hizo algo, mañana también, después de mañana también. No pasa que semanas, meses y hasta años para ver el siguiente ¿qué? Milagro. Todo porque no hacemos lo que la Biblia dice, porque no estamos a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nosotros.